Ustedes ya estuvieron viendo un poquito cómo funciona el equipo de asociación atómica, entonces lo que nos falta pensar es, bueno, ¿cómo yo llevo una muestra que puede ser tranquilamente una muestra sólida o una muestra líquida, pero que tiene diferentes componentes, a una muestra líquida que yo puedo pasar por la absorción atómica? Porque como ustedes saben, muchas veces el equipo utiliza o una llama, por lo cual yo tengo que ingresar una muestra líquida, o utiliza un horno de esos hornos de grafitos, pero ni en el horno de grafito ni en la absorción atómica de llama yo puedo colocar muestras que tengan un contenido de materia orgánica muy importante. Es por eso que cuando uno tiene una muestra para ser analizada por absorción atómica, siempre tiene como objetivo eliminar la materia orgánica y poder disolver la materia orgánica sin perder analitos de interés en el camino. Imagínense que ustedes tienen algún tipo de muestra líquida. Esa muestra líquida puede tener materia orgánica o puede no tenerla. Si yo tengo materia orgánica, voy a tener que trabajar con lo que se conoce como mineralización por vía húmeda. Si la muestra líquida no tiene ningún tipo de materia orgánica, no necesita tratamiento. A lo sumo por ahí la tengo que concentrar un poquito, diluir un poquito, pero no es un problema ya que puedo analizarla directamente. Para el caso de tener muestras sólidas que son muy húmedas, para tratarlas voy a tener que hacer un proceso de secado. Nosotros acá no vamos a ver un proceso de secado porque simplemente es algo sencillo. El proceso de secado es ponerlo en una estufa a una temperatura o de 105 grados o de 70 grados, dependiendo de las características de la muestra. Por si no lo saben, por lo general las muestras con mucho contenido de grasas o de azúcares no necesariamente siempre. En principio la disolución, que es la más fácil de todas, es cuando la muestra contiene materia inorgánica soluble, por lo tanto solo se requiere disolver la muestra para poder analizarla por absorción atómica. Como dijimos, muy pocas veces encontramos este tipo de muestras. La sal de mesa es el típico ejemplo. Simplemente se disuelve en un medio levemente ácido porque el medio levemente ácido favorece por lo general la disolución de los metales. Normalmente cuando nosotros en absorción atómica hablamos de medio levemente ácido, estamos pensando en un ácido nítrico al 3%. No se suele usar ácido clorhídrico porque este tipo de ácidos puede formar algunos complejos, por ahí a ustedes les suena esta palabra, dentro de lo que es química orgánica, si ya lo vieron, con metales. Si no lo vieron, no se preocupen, simplemente quería acercarles que el ácido clorhídrico no se suele utilizar tanto en absorción atómica porque, bueno, trae algunos problemas asociados con alguna química de complejos, que es una química un poco todavía más difícil de seguir para utilizar la palabra complejo, ¿no? Cuando se trata de muestras de mezclas de metales que se pueden disolver en un medio ácido fuerte, se utilizan por lo general mezclas ácidas fuertes y luego algún tipo de disolución a posteriori. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy trabajando con una mezcla ácida muy fuerte, entonces no puedo tener por la absorción atómica medir ácido nítrico puro. Entonces trato de mi muestra con una pequeña porción, con un ácido muy fuerte, y luego la diluyo de tal manera de tener una solución que sea ácida, pero tampoco tanto. Se suele utilizar este tipo de análisis para los productos que se llaman productos de minería, ¿sí? Rocas. En general, cuando se tienen muestras sólidas, inorgánicas, que son directamente insolubles, ¿sí?, en esos medios ácidos fuertes, tenemos que trabajar con los mineralización que habíamos llamado mineralización fusión. Para que ustedes se hagan una idea y puedan pensar, por ejemplo, si yo tengo oro, el oro no lo puedo disolver en ácido nítrico al 3%, pero sí puedo hacer una mezcla de ácido nítrico y clorhídrico concentrado, disolver el oro y luego diluirlo para medirle el equipo. Puede pasar lo mismo con plata, puede pasar lo mismo con metales puros como pueden ser aluminio, hierro. Ahora, si ustedes quieren mezclas, por ejemplo, de rocas muy complejas como los que tienen silicatos, aluminatos, que de vuelta no tienen por qué conocer toda esta rama de la química, pero como para decirlo de alguna manera más fácil, son las rocas que ustedes ven en la calle.
Simplemente, por ejemplo, una empresa puede querer tomar una porción de una roca en el medio de Mendoza y ver si esa roca tiene cobre. Bueno, yo esa roca para medirle cobre no puedo diluirla en ácido nítrico al 3%. Y si le pongo ácido clorhídrico concentrado y ácido nítrico concentrado, tampoco me va a disolver la roca. Por lo tanto, se generan otros procedimientos como el que trabajaremos, que se llama fusión. Este procedimiento lo que necesito es calentar la muestra inorgánica insoluble con algún tipo de material que se llaman materiales fundentes, que son capaces de reaccionar para dar un producto de reacción que ahora sí pasa a ser soluble. Es decir, yo tengo un producto insoluble, lo mezclo con el fundente y me termina dando algo que sí es soluble ahora. Por lo general se usan para transformaciones de sales insolubles en ácidos en sales solubles en ácidos. Como dijimos antes, silicatos, óxidos minerales, aleaciones muy complejas de hierro y aluminio, todas estas suelen ser insolubles en los medios ácidos normales que nosotros conocemos, clorhídrico, nítrico, perclórico. Necesito algún tipo de material fundente. Entonces, ¿qué hago? Mezclo una cantidad elevada, digamos, de una sal de un metal alcalino. Ese metal alcalino es el que nosotros llamamos fundente. Y se coloca, por lo general, en estos pequeños porcioncitas que ustedes ven en la foto. No sé si ya trabajaron con este tipo de material. Y coloco el material fundente, este metal alcalino, con mi muestra inorgánica, en principio insoluble, y la caliento a mucha temperatura. ¿A qué temperatura? Bueno, la realidad es que depende un poco de la muestra que tenga y del metal que yo tengo. La idea no es meternos con esto, hay libros y libros diciendo dependiendo que tengas, qué fundente le pones y qué temperatura trabajás. Nada que ustedes, el día que ustedes trabajen en esto, por ejemplo, como en algún momento me tocó a mí hacerlo, simplemente es agarrar el librito y mirar cuál es la mejor forma de hacer el trabajo. Finalmente, como yo, luego de este proceso de fusión, tengo una mezcla final que ya pasa a ser soluble, entonces simplemente ahora puedo disolver esa mezcla en un ácido nítrico al 3%, como habíamos pensado para el cloruro de sodio. Y total, ya es una sal que es soluble. Por ejemplo, podemos tener una muestra que necesitamos ponerle de material fundente un carbonato de sodio. El carbonato de sodio, por ejemplo, si yo lo mezclo con un silicato de calcio, que es algo absolutamente insoluble en ácido, lo que me termina generando es carbonato de calcio y un silicato de sodio. Luego de ponerlo en un crisol de platino, que es ese crisol que ustedes tienen a la derecha, bien con un color bien fuerte. Sí, chicos, platino, es carísimo ese crisol. Entonces lo que se genera es desde un silicato de calcio que yo absolutamente insoluble. Pónganle que yo quería medir el contenido de, no sé, cobre o incluso de calcio en ese silicato de calcio. Ahora lo que obtuve es un silicato de sodio que es soluble en ácido nítrico y el carbonato de calcio que es soluble. Por lo tanto, después de esta fusión, yo puedo tener mi muestra en solución. Por ejemplo, también puedo trabajar con carbonato de sodio más algún agente oxidante. Puedo trabajar como fundente con un hidróxido de sodio, es decir, pongo mi silicato, mi roca con hidróxido de sodio, de potasio. Por lo general estos crisoles pueden ser de oro, de plata, los crisoles de níquel, que son parecidos a los crisoles de platino, y lo caliento a 400-500 grados. Eso me va a generar que el silicato, que era insoluble, pase a formar algún tipo de sal soluble. De vuelta, existen muchos tipos de fundentes: peróxido de sodio, pirosulfato de potasio. A veces el pirosulfato de potásico se utiliza con sulfato de potasio, ácido bórico.
Diferentes tipos de carbonato, de calcio, sodio, potásico, se pueden mezclar a veces con cloruro de amonio para fundir algún tipo de otros compuestos inorgánicos. Bueno, es una química más compleja, muy larga, no es el objetivo verlo acá, pero sí quería que lo conozcan un poquito, ya que es una posibilidad de tratamiento de muestras para absorción atómica. Vamos ahora a pensar un poco la disolución, ¿sí?, por vía húmeda o mineralización por vía húmeda. La idea es que se calienta una muestra compleja, puede ser inorgánica, puede ser orgánica, en una mezcla ácida capaz de oxidar por generar la materia orgánica o disolver la materia inorgánica. Por lo general, este tipo de disolución por vía húmeda se utiliza directamente para muestras complejas que tienen tanto materia inorgánica como orgánica. No piensen que se utiliza para minería, no. Estamos pensando, por ejemplo, en un churrasco, donde el churrasco tiene de todo, materia orgánica y materia inorgánica. Y yo lo que quiero hacer, si en el churrasco quiero medirle el contenido de arsénico, yo necesito tener el churrasco en solución. Y se complica un poco disolver el churrasco. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de alguna manera eliminamos toda la materia orgánica del churrasco para que nos quede una sal, diferentes sales inorgánicas para disolverlas. Entonces, estos se utilizan tanto para muestras de alimentos como, por ejemplo, para muestras ambientales. Yo quiero analizar en suelo el contenido de plomo, porque no sé, hubo un derrame de alguna planta que produce plomo. Yo quiero ver el contenido de plomo de ahí. Yo no puedo disolver el suelo y pasarlo por la absorción atómica. Entonces tengo que eliminar toda la materia orgánica que tiene el suelo. Ocurre lo mismo si yo tengo muestras de tipo farmacéuticas, algún tipo, no sé, tengo paracetamol. Quiero analizar en el paracetamol el contenido de X metal, sodio, por ejemplo. Bueno, algunas muestras farmacéuticas se disuelven en el ácido nítrico y ya está, la disuelvo y listo. Ahora, otras muestras farmacéuticas no se disuelven en ácido nítrico. ¿Por qué? Es una matriz orgánica compleja. Bueno, en ese caso yo tengo que destruir esa matriz orgánica. O incluso a veces en muestras líquidas que tienen una cantidad de materia orgánica importante. Aguas locales, se imagina el contenido de materia orgánica, de qué estamos hablando. Jugos. Sí, jugo de fruta, la naranja, el juguito de naranja. Yo no puedo disolverlo en ácido y mandarlo a la absorción atómica porque imagínense la porquería que tiene el jugo. Lo mismo la gaseosa, no sé, la Coca-Cola. Imagínense agarrando la Coca-Cola y poniéndola por el tubo Venturi. No se puede. Hay que eliminar la materia orgánica de la Coca-Cola, de la 7-Up, para luego sí poder analizar, por ejemplo, en la gaseosa plomo. ¿Sí? Por lo general puede utilizarse calentamiento convencional con planchas calefactoras. Tienen un video ustedes que es muy chiquito, pero donde ven, donde en una plancha calefactora le agrego ácidos de alguna manera para hacer una disolución por vía húmeda. O si no, la otra metodología es disolución por vía húmeda utilizando microondas. El microondas es otra forma de calentamiento. Vamos a verlo en un segundito, pero además les voy a dejar un video donde explica un poquito. De hecho, les voy a dejar dos videos. Un video más básico donde explica cómo funciona un microondas. Y el video está hecho para el microondas de nuestra casa. Si quieren pueden verlo. Y el otro video es un video donde les muestra un poquito realmente cómo es uno de los tantos ejemplos de un microondas de la industria química para los laboratorios químicos, uno de tantos ejemplos para que ustedes empiecen a estar un poquito, digamos, más conectados con qué es eso. La idea es que se disuelve siempre, para ambos métodos, una porción muy pequeña de nuestra muestra y luego se termina diluyendo la muestra con agua. ¿Cuáles son los ácidos que trabajamos cuando laburamos con este tipo de mineralización por vía húmeda? Bueno, podemos trabajar con ácido clorhídrico, podemos trabajar con ácido nítrico, que es un agente muy fuerte que descompone en general cualquier materia orgánica, ácido sulfúrico,
No me van a decir que no le pusieron ácido sulfúrico al azúcar y el azúcar se deshidrató fuertemente, se oxidó dióxido de carbono y generó agua un montón. Bueno, el ácido sulfúrico es un oxidante muy potente que destruye la materia orgánica. El ácido perclórico también es un oxidante muy potente. El ácido perclórico es un poquito complejo, peligroso. A veces no es lo mejor utilizar el ácido perclórico, pero muchas veces se tiene que utilizar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con muestras de arroz que tiene una cantidad de azúcares es muy importante, no me queda otra que hacer una mezcla de ácidos como ácido nítrico y ácido perclórico, porque si no, no termino destruyendo nunca la materia orgánica del arroz. Otros materiales, otras muestras requieren, por ejemplo, el uso de hidróxido de sodio, ¿sí? Como dijimos, había muestras que requieren sí o sí la mezcla. Bueno, las mezclas más comunes, ¿cuáles son? El agua regia, que son las que tienen 3 partes de ácido clorhídrico y 1 parte de ácido nítrico. Es un oxidante muy fuerte y es bastante común utilizarlo en mineralizaciones por vía húmeda, porque yo a mis muestras le agrego el agua regia, y el agua regia ya va disolviendo y destruyendo y oxidando toda la materia orgánica. Cuando esto no alcanza, trabajo con ácido nítrico y ácido perclórico. Y bueno, hay otros oxidantes que a veces se pueden utilizar, como puede ser agua oxigenada o permanganato de potasio. Son oxidantes a veces un poquito más débiles que los ácidos, pero cuando yo tengo una cantidad de materia orgánica que no es hiper importante, no es necesario a veces que trabaje con una cantidad de ácido importante, sino que con un poco de algún ácido diluido o ácido nítrico concentrado, pero ninguna mezcla, con un poquito de algún oxidante, ya puedo destruir la materia orgánica. Por ejemplo, las gaseosas, difícilmente se le agrega un gran contenido de ácidos. A las gaseosas por lo general se le agrega un poco de ácido, un poco de agua y permanganato, y con eso ya destruimos la materia orgánica, porque lo único que tiene son azúcares. Si estamos trabajando con agua de canilla o algún efluente que tiene materia orgánica, tampoco es necesario agregarle ácido como si estuviésemos trabajando con un churrasco. O algunas materias bioquímicas, como por ejemplo pueden ser materia fecal, bueno, eso va a necesitar mezcla de ácidos. Ahora, si estoy trabajando con orina, y bueno, la orina no necesariamente tengo que trabajarla con una mezcla de ácido muy fuerte. ¿Por qué? Porque con algún ácido y un oxidante pequeño ya es más que suficiente. El ácido fluorhídrico, ustedes lo tienen acá, es un oxidante fuerte, está separado anteriormente porque saben que no solamente es un oxidante fuerte, sino que además destruye mucho la piel. Es un ácido que ataca mucho a los tejidos orgánicos, no solamente de la muestra, sino también nuestros. También tiene un problema porque disuelve los silicatos, por lo tanto no se trabaja en vidrio. Por lo general el ácido fluorhídrico tratamos de evitarlo. A veces se utiliza cuando no nos queda otra, porque el resto de los ácidos no hicieron mella en la muestra orgánica. Bueno, ya les dije un poco, los nombré lo que era un horno de microondas. Acá en esta parte quiero presentárselos simplemente. Los hornos estos se utilizan como un horno de microondas de nuestra casa. Vean el video que les nombré anteriormente. Siempre es un recipiente de teflón, más grande, más chico, dependiendo del proveedor. Dentro de ese recipiente de teflón uno pone la muestra y la solución ácida o el oxidante o la mezcla de ácidos más oxidantes que quieran, todo dentro del recipiente. Y ese recipiente lo mete dentro de la malla protectora. ¿Por qué? Y bueno, ustedes imagínense que van a poner azúcar, ácido sulfúrico. No es necesario utilizar este equipo para eso, pero para que se hagan una idea. Y lo tapo. ¿Qué va a empezar a pasar ahí? La reacción es tan importante. La formación de dióxido de carbono, producto de la oxidación orgánica, es tan grande que aumenta mucho la presión y vuela todo. Por lo tanto, mi recipiente de teflón, que tiene la muestra más los ácidos y oxidantes,
tienen que ir ahí adentro. Por ejemplo, puedo meter un pedacito de churrasco, cerrarlo, ponerle el ácido, cerrarlo y meter la malla protectora. Y con toda la malla protectora va una muestra. Yo puedo tener, dependiendo del horno microondas, lugar para 5 muestras con malla, o 10, u 8, o 16. Bueno, todo el conjunto de muestra y malla protectora va dentro de mi horno microondas. Ese horno microondas puedo regularle la energía, la temperatura a la que va a llegar mis soluciones ahí adentro del recipiente de teflón, el tiempo que va a estar allí calentándose. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Bueno, yo voy a sacar mi muestra de ese horno a microondas y, cual arte de magia, al final lo que voy a tener temiendo es, si yo puse, por ejemplo, un poco de churrasco con ácido nítrico, lo metí en el horno a microondas, para cuando volvió es una solución de ácido nítrico. ¿Qué pasó con toda la materia orgánica? Se oxidó, se produjo dióxido de carbono a partir de la materia orgánica y la materia inorgánica quedó disuelta en el ácido nítrico. Simplemente lo que voy a tener que hacer con esa muestra es disolverla luego, diluirla mejor dicho, con un poquito de agua antes de llevarla a medir la absorción atómica. Le dejo un video que es un video muy interesante porque utiliza un avatar. Es un video de la Universidad de Valencia donde les muestran a través de un avatar a una persona, una chica que va a realizar un ensayo por ICP. El ICP no es precisamente una absorción atómica, pero es un equipo muy parecido que en vez de trabajar con absorción atómica trabaja con emisión atómica, pero mide los mismos elementos, trabaja de una forma diferente pero muy parecida, así que hagan de cuenta que es una absorción atómica el producto final, pero lo que les muestra es todo el proceso por el cual crea la curva de calibración, trata la muestra en un horno microondas y luego lo lleva a medir al equipo de absorción atómica. Miren, bueno, dice P en realidad. Mírenlo porque es muy interesante ese video.